Bueno, empezamos chicos. Bueno, mi nombre es Carla, yo los vengo a ayudar para su ingreso ahora que, como vieron, está difícil por el tema de la pandemia, pero bueno, hay que meterle las pilas, chicos, la verdad. Bueno, empezamos. Saben que, no sé, me imagino que estuvieron leyendo, que saben que la unidad uno es más que nada historia, una introducción a lo que es biología, más que simple hecho leer, que espero que lo hayan hecho, si no, muy mal, chicos, o sea, por favor. Bueno, aplicación en la biología en nuevos ámbitos. ¿Qué podemos decir de esto? Es decir, las ciencias biológicas sí o sí necesitan de tecnologías para poder avanzar en lo que es el ámbito social y desarrollarse así. Bueno, gracias a esto se pudo desarrollar un montón de cosas como fármacos, vacunas, cirugías especializadas, diagnósticos, prevención de enfermedades en plantas, animales, en los seres humanos. Hicieron nuevos estudios, generaron muchas cosas que la verdad es que están muy bueno, por así decirlo. Bueno, como les decía, que es el papel de la innovación en la dinámica de ciencia y tecnología, eh, resumiendo lo que dice acá es que sin tecnología la ciencia no puede desarrollarse ni llegar a otros lados, llegar a qué sé yo. Por ejemplo, yo me pongo a creo una vacuna y yo necesito sí o sí que me la compren porque si no, no puede llegar a otros lados. O sea, tiene que llegar a lo que es el sentido del comercio para poder así ampliarse. Bueno, la unidad 2, la composición química de los seres vivos, lo que vamos a ver es que está muy bueno. Los contenidos, bueno, una introducción rápida que esto más o menos lo tienen que saber, que se basa la composición química de los seres vivos en sustancias inorgánicas y orgánicas, que tienen que saber que los cuatro elementos principales son el oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Buenísimo. El agua. La molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Eso acuérdense bien que son dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Bueno, lo que podemos observar en los estados del agua, que esto es muy importante que lo razonen, que es el sodio, si ven que la composición molecular es muy estructurada, en cambio con la del líquido y que la del gaseoso. Por eso es lo que yo les puse ahí, que es la densidad del agua líquida es mayor que la densidad del hielo. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿No? Bueno, si vemos ahí en el sólido, las moléculas del agua están como más estructuradas, lo que permite que haya como aire entre ellas, por lo que eso permite que el hielo flote. En cambio, el líquido no, están como más agrupadas y todas desordenadas. Buenísimo, sí. Voy rápido, por favor avíseme, alguien active el micrófono porque no puedo leer los mensajes del Meet. Bien, la cohesión del agua. Eh, Gracias a esto se puede explicar muchas propiedades, como las que aparecen ahí, que es alto puntos de fusión y ebullición, flotabilidad del hielo, alto calor de evaporación
tensión superficial, entre otros, que esto es lo que más o menos vamos a ver. Los puntos de fusión, ¿qué es? Bueno, el punto de fusión del agua sabemos que es 0 grados, que es cuando el agua, si el agua se concentra a una temperatura inferior, pasa a estar en un estado sólido. Mientras tanto, entre los 0 y 99 grados, se halla en estado líquido. Bien, entonces el punto de fusión del agua sería 0 grados. El punto de ebullición es de 100 grados, que saben que es cuando hierve, que si pasamos y hierve el agua, se evapora y pasa hasta gaseoso. Bien, la flotabilidad del hielo, que es lo que le estaba explicando, que flota el hielo por la estructura de las moléculas que permite que entre aire, disculpe. El alto calor de evaporación es la cantidad de calor que se necesita para que suba la temperatura de un cuerpo. Bien, buenísimo. Capacidad disolvente del agua, sustancias hidrofóbicas, hidrofílicas y anfipátricas. Bien, dice que dado que la sustancia más abundante en el organismo es de suma importancia para entender cómo interacciona con las otras sustancias orgánicas e inorgánicas que forman parte de un ser vivo. Según el comportamiento que las sustancias tengan frente al agua, aquellas pueden ser clasificadas entre categorías: hidrofóbicas, hidrofílicas y anfipátricas. Bien, las hidrofóbicas sabemos que pues los podemos decir como que son las que la temen al agua, o sea, porque debido a su estructura química no tienen afinidad con el agua. Después vamos a ver más adelante dónde podemos hallar estas estructuras. Hidrofílicas son las que les pueden decir que aman el agua, o sea, que tienen mucha afinidad con el agua. Por ello pueden formar muchas clases de sistemas dispersos, con soluciones, presiones coloidales y suspensiones. Anfipáticas. Estas tienen ambos tipos de afinidad. Tienen un comportamiento especial en medios acuosos, donde disponen formando estructuras en forma de bicapas o micelas. Estas estructuras son de gran importancia a la organización de las membranas y otros procesos biológicos que se observan más adelante. Bien. La fuerte capacidad de disolvente o al menos dispersante del agua es la que convierte en el medio ideal para muchas funciones orgánicas. O sea que acá les presento todo lo que más o menos puede hacer el agua, que gracias a ella se puede realizar esto. Ahí dice que es vehículo de nutrientes y otras sustancias en la sangre, disolvente de los productos de desecho que excretamos en la orina o el sudor, y que se encuentran y reaccionan en el medio en el que transcurre el metabolismo. Bien, la concentración. Líquidos corporales con soluciones en las cuales es necesario mantener concentración de determinados solutos dentro de ciertos valores para que las funciones orgánicas se lleven a cabo adecuadamente. Bien, acá esto va a aparecer en química, así que les recomiendo que se acuerden cómo es la terminación, o sea, qué concentración va a aparecer como C, qué soluto va a aparecer como ST, y que el solvente va a aparecer como SB y la solución como SN. No, en química mayormente aparecen así y no aparecen como solución, así que, o solvente. Por eso les digo que más o menos se acuerden de cómo aparecen acá para que después no se vayan a asustar.
Si tienen alguna duda, activen el micrófono y no hay problema. Bien, acá les hice un cuadrito que si vieron el cuadernillo aparece. Yo les recomiendo que esto se lo sepan, les va a servir mucho, eh, que se fijen bien en que en cada cuadrito van a ver que se diferencian en lo que lo dividen. Así que yo les recomiendo que se lo sepan y bien, ácidos y bases. Esto es en solución acuosa se disocia y libera un protón. Una base o alcali es una sustancia acuosa que capta protones. Bien. Los buffer o amortiguadores del pH. Eh, Esto es lo que más realizan, es arreglan esas pequeñas desviaciones que hay en el pH porque es necesario, porque si no, si hay una pequeña desviación en el pH sanguíneo puede causar la muerte, entonces para eso están los buffer o amortiguadores, que son compuestos de un par conjugado ácido-base. Bien. Compuestos orgánicos. Son derivados del elemento carbono, los compuestos orgánicos. Los más simples son los hidrocarburos, que les muestro ahí abajo, si pueden ver cómo se puede llegar a expresar. Bien, pasamos a los glúcidos o hidratos de carbono. Como ven en la imagen que les puse, los hidratos de carbono, ustedes van a decir, bueno, son esas cosas. Bueno, son compuestos orgánicos constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Eso se tienen que acordar siempre de lo que están constituidos. Como saben, las plantas elaboran y almacenan estos glúcidos como su principal fuente de energía. Los glúcidos se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los primeros son los más simples. Los oligosacáridos y los polisacáridos derivan de glúcidos simples. Bien. Los monosacáridos. Sustancias de sabor dulce que son solubles al agua, formadas por cadenas de entre 3 a 7 átomos de carbono. Bien, las hexosas son más abundantes en la naturaleza, entre ellos la glucosa, que es la que más conocemos, que es el azúcar que circula en sangre, y la fructosa, que es el azúcar presente en los frutos y la miel. Oligosacáridos. Podemos encontrar que hay disacáridos y trisacáridos, que son azúcares ambos. Los oligosacáridos más representados en la naturaleza son los disacáridos. Los podemos encontrar como la maltosa o azúcar de malta, sacarosa o azúcar de caña, que son transportadas por las plantas a través de sus tallos y utilizadas en la alimentación humana. Y también la lactosa o azúcar de leche. También tenemos los oligosacáridos, que tienen mucha significación para los seres vivos, que son los oligosacáridos de membrana, que son compuestos ramificados presentes en las membranas celulares, donde forman parte de estructuras receptoras. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tenía una No, duda. ninguna duda. Sí, Yo tenía una duda, pero de antes, que no llegué a preguntar. ¿Qué es un osmol?
porque está la osmolaridad en concentración. A ver, volvemos para atrás. Sí, perdón, en la tablita. Bien, osmolaridad. Bueno, yo te voy avisando de que, mira, yo estoy en mi primer año y química me la llevé, así que Bueno, dame 5 que te voy a dale. tratar de explicar con la mejor, no hay ningún problema. Bien, es la concentración de las partículas contenidas en una disolución, que por eso podemos dividirlo en solución, que es en la primera, y después el solvente. Se expresa, claro, sí, onda. Te van a pedir la osmolaridad y vos lo que vas a tener que realizar, más o menos, lo que yo te estoy mostrando acá, que es como, ahí cómo se dice, este problemita, ¿me entendés? Siempre, Sí, o sea, siempre te van a dar, y vos lo vas a tener que dividir o por litros de solución o, eh, acá me faltó, pero en el último es por dividido kilogramos de solvente. bien, bien de 10. Buenísimo. ¿Alguna otra duda? Bien. Polisacáridos. Constan de numerosas unidades de monosacáridos unidas por enlaces glicosídicos. Bien. Eh, los heteropolisacáridos son los más importantes porque cumplen un papel estructural en la matriz extracelular de los tejidos conectivos. Si saben, los tejidos conectivos son la piel, esas cosas. Buenísimo. Lípidos. Son un grupo heterogéneo de sustancias eh, cuyo carácter común es su insolubilidad en agua y solubilidad en compuestos orgánicos, como éter, benceno y cloroformo. O sea que serían como, por así decirlo, hidrofóbicas. Ácidos grasos. Son lípidos más simples. Estos son ácidos orgánicos monocarboxílicos. Bien. El grupo carboxilo es un ácido débil con baja tendencia a la disociación. A ver. Cuando predominan los ácidos grasos insaturados, los triglicéridos son líquidos a temperatura ambiente y reciben el nombre de aceites. Bien. Los triglicéridos, en los que predominan los ácidos grasos saturados, a temperatura ambiente se denominan grasas. O sea que los triglicéridos que predominan los ácidos grasos, a temperatura ambiente, se denominan las grasas. Y los insaturados, en temperatura ambiente, son aceites. Bien. Si tienen dudas, por favor, no tengan miedo de activar el micrófono y interrumpir, no hay ningún problema. Seguimos. Fosfolípidos y glucolípidos. Los fosfolípidos derivan del glicerol y de otro alcohol llamado enfingol. Bien. Los glicerofosfolípidos son esteres de glicerol con con dos ácidos grasos y un ácido fosfórico. Bien.
Tanto los fosfolípidos como los glucolípidos son moléculas anfipáticas, llevan una cabeza que corresponde a sus grupos polares y es hidrofílica porque por sus dos colas, que son hidrofóbicas, correspondientes a sus partes no polares. Es decir, que la cabeza es hidrofílica, es decir, que tiene afinidad con el agua, o como les había dicho, que ama el agua. Y las dos colas son hidrofóbicas, es decir, que como que le tienen miedo al agua. Bien, sus propiedades más importantes es la posibilidad de formar bicapas que se encierran sobre sí mismas cuando se encuentran en un medio acuoso. ¿Ustedes qué se imaginan con esto? Ahora que lo estamos viendo, se van a dar cuenta que ya no van a ver lo que les voy a mostrar como solamente una membrana. O sea que los fosfolípidos y los glucolípidos forman una función estructural. O sea, si ven acá, como les presento en las fotos, es parte de la membrana de una célula, cualquier tipo de membrana. Los fosfolípidos lo que hacen es reagruparse y encerrarse entre sí, uniendo dentro de lo que es la membrana, que le dice membrana doble capa de fosfolípidos, y ahí podemos apreciar que la cabeza y las colitas de los fosfolípidos, que son parte de la bicapa lipídica o la membrana celular, le podemos decir. O sea, si ustedes ven una membrana celular, van a decir que está compuesta de fosfolípidos, colesterol y proteínas. ¿Alguna duda? No, ninguna. Buenísimo. Bueno, las proteínas son macromoléculas versátiles que desempeñan funciones estructurales como dinámicas. Bien. Los aminoácidos. Componente básico de las proteínas. Todos los aminoácidos tienen una estructura común que consiste en un átomo de carbono y un carbono alfa unido con un grupo carboxilo, un grupo amino y un átomo de hidrógeno. Bien. Enlace peptídico. En el enlace que establecen es el enlace que establecen entre sí los aminoácidos. Se produce al reaccionar el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxilo de otro aminoácido. Al formarse la unión peptídica, se desprende una molécula de agua. Bien. Péptidos. Cadena que contiene dos o más residuos de aminoácidos, que son el polipéptido, que es una proteína de alto peso molecular. Bien. Niveles estructurales de las proteínas. Esto ya primer año lo van a ver más, ¿cómo les puedo decir? Desarrollado. Va a ser... acá, o sea, en la nivelación lo ven como muy por arriba, pero ya cuando empiecen, si les gusta este tema, ya en primer año, en lo que es el primer cuatrimestre, esto lo van a profundizar un montón. Bueno, se diferencian por el número, tipo y orden de aminoácidos que constituyen su cadena. Se diferencian, en primer lugar, por el número, tipo y orden de aminoácidos que constituyen su cadena. Los niveles estructurales de la proteína son primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Ahí en la imagen que yo les mostré, podemos observar que es una proteína y que es un conjunto de cadenas de aminoácidos. Bien. Acá podemos ver a la izquierda
los tipos de proteínas y que están las secundarias, la terciaria, la cuaternaria y la primaria que yo le dimos antes. Bien, ¿en qué se diferencian? En sus estructuras. La estructura secundaria ocurre cuando los aminoácidos en secuencia interactúan a través de enlaces de hidrógeno. La terciaria ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfas y hojas plegadas. Bien. La cuaternaria es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos, es decir, que tiene un montón de aminoácidos. Una pregunta. Sí. En el dibujito es la misma proteína, no son distintas, ¿no? Es la misma en distintas, no sé, etapas, o sea, pero es la misma. Claro, sí. Onda, lo que hace una proteína después de condensarse. Como ejemplo que vamos a ver más adelante, que es el tema del ADN, cuando ustedes saben de que se va a producir lo que es la replicación, ¿qué se produce en la replicación? Una proteína. Esa es la proteína que cumple funciones estructurales que están codificadas en el ADN. Entonces tiene que pasar por una serie de pasos para condensarse, por así decirlo. Podemos decir de que pasó de una estructura primaria y se condensó hasta una estructura cuaternaria. ¿Entendiste? Sí, entendí. Buenísimo. Sigamos. Desnaturalización. Destrucción de la formación nativa de una proteína, sin que se vea afectada su estructura primaria. Eso tiene que saber que puede llegar a pasar en muchas de las proteínas. Bien, la proteína conserva la cadena, pero no su estructura espacial. La función biológica se pierde y se hace débil a muchos agentes patógenos, o sea que los pueden como destruir, por así decirlo. Como ahí dice, calor, radiaciones, congelamientos repetidos, grandes presiones, ácidos o bases muy concentrados que no provocan marcados cambios de pH, algunos solventes orgánicos, etc. Bien. La función de la proteína. Desempeña un montón de funciones, pues hormonal, sostén, contráctil, de transporte, de defensa, regulación genética, reabsorción de señales, enzimática y muchas otras. Es decir, que la proteína es como hace de todo. Estas son encargadas de, como les dije anteriormente, de dar estructura al organismo, su función y las características propias de la estructura. Bien. Enzimas. Son proteínas que cumplen función de catalizadores biológicos, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Las enzimas hacen que la velocidad de las reacciones sea compatible con la vida. Sin enzimas no existiría el metabolismo. Eso se tiene que saber bien. El mecanismo de acción de las enzimas se ha explicado mediante lo que es el modelo de llave-cerradura, que ahora más adelante se lo explico, que de la unión de un sustrato al sitio activo, que es la enzima, facilita la formación de un producto. El producto se libera del sitio activo y la enzima se recupera sin cambios. Bien, acá podemos observar que viene un sustrato, se acopla una enzima y después salen dos productos. Lo que ustedes tienen que saber es que de un sustrato
salen dos productos. Que esto se llama, que está en metabolismo, que está el catabolismo y el anabolismo. Catabolismo, que es cuando el sustrato se une a la enzima y salen dos productos. Es decir, de que salen dos moléculas simples de una molécula compleja. Y el anabolismo es todo lo contrario. De dos productos se hace un sustrato. ¿Entendieron? ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Bueno, terminamos. Eso sería ¿Alguna duda? ¿Sería unidad 2 esto? Lo que vimos recién. Sí, unidad 2. Por lo que viene en el cronograma van a tomar unidad 1 y 2. Toma la unidad 2 y una parte de la unidad 3. 3.1.